Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Obesidad. Enfermedades endocrino-metabólicas. Enfermedades nutricionales. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, septiembre 2021. Contenido. Relación de la nutrición con la salud y la enfermedad. Valoración nutricional. Desnutrición de calorías y proteínas. Trastornos de la alimentación de origen conductual. Obesidad. Definiciones. Índice de medida. Clasificación. Etiología. Fisiopatología. Cuadro clínico. Su relación con el sistema endocrino. Tratamiento. Atención psicológica y prevención. Delgadez. Anorexia nerviosa. Etiología probable. Cuadro clínico y diagnóstico diferencial. Nutrición enteral. Concepto e indicaciones. Nutrición parenteral. Concepto e indicaciones. Obesidad. La obesidad es el trastorno nutricional más frecuente en Estados Unidos y es directa o indirectamente responsable de una parte importante del coste sanitario. Además, no es frecuente que los médicos utilicen los enfoques terapéuticos más seguros, a cambio del estilo de vida y modificación de la conducta, que requieren un tiempo considerable para su implantación. La Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults, recientemente publicada, orienta a los médicos para el tratamiento de la obesidad. Definición. La Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults, publicada por los National Institutes of Health y el National Heart, Lung, and Blood Institute, y difundida por el American College of Cardiology, la American Heart Association y The Obesity Society, proporciona recomendaciones científicas basadas en la evidencia sobre la evaluación y tratamiento del sobrepeso y la obesidad. El índice de masa corporal continúa siendo el método recomendado para clasificar el peso con relación a la talla en los adultos. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso, en kilogramos, entre la talla al cuadrado, en metros. Tabla 220, 1. Clasificación del sobrepeso y de la obesidad según el índice de masa corporal. Clase de obesidad: índice de masa corporal, kilogramos por metro cuadrado. Peso inferior al normal menor que 18,5, normal 18,5 a 24,9, sobrepeso 25 a 29,9, obesidad 1 de 30 a 34,9, obesidad 2 de 35 a 39,9 y obesidad extrema, mórbida, 3, mayor o igual a 40. La directriz sugería que no procedía llevar a cabo ningún cambio en la clasificación del peso según el índice de masa corporal, que se resume en la tabla. Los individuos con sobrepeso, índice de masa corporal, 25 a 29,9, pueden presentar o no exceso de grasa corporal. Algunos adultos pueden presentar sobrepeso debido a su gran cantidad de masa muscular, un hecho que es fácilmente detectable a simple vista. Aunque en general el riesgo de desarrollar problemas de salud relacionados con el exceso de tejido adiposo aumenta de forma continua una vez que el índice de masa corporal supera el valor de 25, en la nueva directriz se sigue recomendando la medida de la circunferencia de la cintura para seleccionar a los pacientes que requieren un estudio más minucioso. Los pacientes con sobrepeso o obesidad de clase I y una circunferencia de cintura en la categoría de alto riesgo han de ser informados sobre cuestiones relacionadas con el estilo de vida que puedan mejorar su salud y ayudarles a perder peso. Algunos individuos con un índice de masa corporal comprendido entre 27 y 29,9 desarrollan complicaciones metabólicas graves que mejoran al perder peso, y pueden ser tratados de forma más agresiva de lo normal, incluyendo la posibilidad de administrar fármacos si se considera necesario. Las poblaciones asiáticas son especialmente propensas a las complicaciones metabólicas típicas de la obesidad, aun presentando índice de masa corporal y circunferencias de cintura inferiores a los individuos de raza blanca, hispanos, negros y polinesios. Según la directriz, las poblaciones asiáticas presentan riesgo con índice de masa corporal a partir de 23 a 24.
La prevalencia de enfermedades coincidentes y el riesgo de morbilidades aumentan de forma considerable cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, valor que define la obesidad. La obesidad se divide en 3 clases que también dependen del índice de masa corporal. Las estrategias terapéuticas que se utilizan en el sobrepeso y en los distintos grados de enfermedad pueden ser diferentes. Por ejemplo, las directrices de la Food and Drug Administration estadounidense indican que la farmacoterapia puede ser un tratamiento complementario en cualquier clase de obesidad, incluso aunque no existan complicaciones médicas. Es importante estar familiarizado con las directrices. Los organismos supervisores y los seguros las utilizan para determinar quién es elegible para el tratamiento. La obesidad extrema, mórbida e índice de masa corporal mayor que 40, es una de las características fundamentales que hacen que se considere a un paciente candidato a la cirugía bariátrica cuando el tratamiento médico fracasa. En los enfermos con obesidad de clase 2, índice de masa corporal, 35 a 39,9, puede plantearse la cirugía bariátrica cuando el tratamiento médico fracasa y existen complicaciones potencialmente mortales. Como se ha indicado, las nuevas directrices National Institutes of Health y el National Heart, Lung, and Blood Institute, American College of Cardiology y American Heart Association y Obesity Society siguen recomendando la medición de la circunferencia de la cintura como herramienta para la toma de decisiones relativas al tratamiento. En las nuevas directrices se sugiere que los puntos de corte para la circunferencia de la cintura que se empleaban anteriormente, más de 102 centímetros para los hombres y más de 88 centímetros para las mujeres, son indicadores de un riesgo metabólico elevado. Sin embargo, en el informe correspondiente se indica que la relación entre el riesgo de enfermedad y la circunferencia de la cintura es de naturaleza continua y progresiva, sin que sea posible establecer puntos de corte concretos. Se recomienda medir la circunferencia de la cintura de pacientes adultos con sobrepeso y obesidad de clase I. Los adultos cuya circunferencia de cintura exceda los puntos de corte han de ser estudiados más a fondo para comprobar si existen factores de riesgo cardiovascular adicionales. Los adultos con obesidad de clase 2 o tercero presentan un riesgo tan elevado que la circunferencia de la cintura no aporta información adicional útil. Estas definiciones de sobrepeso y obesidad y de circunferencia de cintura de alto riesgo suelen aplicarse a las personas de ascendencia europea y africana, pero en las que proceden de Asia se recomiendan valores más bajos porque el riesgo de alteraciones metabólicas comienza con índice de masa corporal y con circunferencias de cintura más bajos en estas poblaciones. Epidemiología. Prevalencia de la obesidad. Aunque el número de individuos obesos y con sobrepeso ha aumentado de forma espectacular en Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años, en la actualidad el aumento de prevalencia se ha desacelerado o estabilizado totalmente. En 2009 al 2010, la prevalencia de la obesidad era del 35,5% entre los hombres adultos y del 35,8% entre las mujeres adultas, sin que existiesen diferencias significativas con la prevalencia observada en el período 2003-2008. Alrededor del 60% de los hombres y el 51% de las mujeres de ese país tienen sobrepeso o obesidad, aunque el porcentaje de mujeres obesas es mayor que el de hombres. Existen diferencias sustanciales en la prevalencia de la obesidad según la edad, la raza y el nivel socioeconómico. La prevalencia de la obesidad en los adultos tiende a aumentar de forma continua desde los 20 hasta los 60 años, y disminuye en los años posteriores. Se ha calculado que en Estados Unidos casi el 75% de los hombres de entre 60 y 69 años tienen un índice de masa corporal mayor de 25. El aumento del índice de masa corporal medio con la edad no llega a ser tan amenazante para la salud de la población como el incremento similar del índice de masa corporal en poblaciones más jóvenes. Las tasas de mortalidad inferiores en los adultos jóvenes corresponden a un índice de masa corporal situado en la parte inferior del intervalo normal, 20 a 24,9, mientras que el índice de masa corporal asociado a la mortalidad más baja se sitúa alrededor de los 25 kilogramos por metro cuadrado para los grupos de edad de 60 a 70 años. A la hora de hacer recomendaciones a un paciente, el médico debe tener en cuenta si la obesidad está siendo o no fuente de problemas de salud. Las diferencias en el sobrepeso y la obesidad entre los afroamericanos y los estadounidenses descendentes de mexicanos y europeos son evidentes.
En Estados Unidos, los mayores índices de sobrepeso y obesidad son los de las mujeres afroamericanas y las personas de ascendencia mexicana de ambos sexos. Sin embargo, cuando se interpretan estos datos es importante no olvidar que existe una relación inversa entre el nivel socioeconómico y la obesidad, sobre todo en las mujeres. Las probabilidades de que una mujer perteneciente a las clases socioeconómicas más bajas sea obesa son mucho mayores que las que tienen las pertenecientes a clases socioeconómicas más altas. Esta asociación reduce pero no elimina las diferencias raciales en la prevalencia de la obesidad. No se sabe si las restantes diferencias raciales en la prevalencia de la obesidad obedecen a factores genéticos, constitucionales o sociales. Biopatología. Etiología. Existe una susceptibilidad genética y constitucional al desarrollo de obesidad a la cual se añaden poderosas influencias ambientales. Los datos obtenidos al estudiar a hermanos gemelos criados en familias diferentes indican que, en un entorno ambiental concreto, una parte importante de la variabilidad del peso es de origen genético. Dicho esto, es altamente improbable que el notable aumento de la prevalencia de la obesidad en Estados Unidos a lo largo de las últimas 3 décadas sea el reflejo de importantes cambios genéticos en la población. Aspectos genéticos de la obesidad humana. Aunque la susceptibilidad a la obesidad es un rasgo típicamente poligénico, también se conocen varios síndromes de obesidad de tipo sindrómico y monogénico. Entre los defectos genéticos que conducen a la obesidad y que se conocen desde hace tiempo, se encuentran los síndromes de Prader-Willi y de Lawrence-Moonville. Más recientemente se han descrito formas monogénicas de obesidad humana poco frecuentes y debidas a mutaciones en el gen de la leptina, el gen del receptor de leptina y los genes del sistema de señalización de la melanocortina. Estas mutaciones genéticas suelen ir asociadas a un aumento del apetito, y no a una disminución del consumo de energía. En estudios de asociación pangenómica se describen varios genes asociados a un índice de masa corporal más alto. Los genes que predicen la máxima variación del índice de masa corporal son el gen asociado a la masa grasa y la obesidad y el gen del receptor de melanocortina 4. Otros genes que se han asociado a obesidad de forma afable son MEN18, KCTD15, MUGA2, SH2B1, MTCH2 y NEGR1. Sin embargo, los efectos combinados de todas las contribuciones genéticas identificadas explican menos del 1% de la varianza del índice de masa corporal, lo que resalta la importancia de los enormes efectos ambientales y la naturaleza poligénica de la susceptibilidad a la obesidad. Influencias de la constitución corporal en la obesidad. Existen una serie de factores ambientales que pueden dar lugar a largo plazo a efectos epigenéticos sobre la regulación del peso corporal y la susceptibilidad a problemas de salud relacionados con la obesidad. Estos efectos epigenéticos afectan a procesos como la metilación o la acetilación del ADN y la remodelación de la cromatina. El mejor estudiado es el efecto del ambiente intrauterino y del período neonatal sobre el peso y la salud posteriores. La desnutrición en el último trimestre del embarazo y al principio del período neonatal reduce el riesgo de obesidad al llegar a la edad adulta, si bien el bajo peso al nacimiento que se asocia a la desnutrición, o al tabaquismo, al final del embarazo también aumenta el riesgo de hipertensión, tolerancia anómala a la glucosa y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. Por el contrario, la desnutrición limitada a los 2 primeros trimestres del embarazo se asocia a una mayor probabilidad de obesidad en el adulto. Los hijos de madres diabéticas tienden a ser más gruesos que los de madres no diabéticas, y la prevalencia de la obesidad en los hijos de madres diabéticas es mayor cuando tienen de 5 a 19 años, con independencia de que la madre tenga obesidad. Por último, la exposición intrauterina al ambiente diabético se traduce en un mayor riesgo de diabetes mellitus y obesidad en los hijos. Es decir, el problema de los genes frente al ambiente en lo que respecta a la obesidad y a sus complicaciones metabólicas tiene unos límites borrosos en los intervalos temporales intrauterino y perinatal. Uno de los aspectos más llamativos y preocupantes de estos efectos metabólicos es no solo saber la influencia que tienen a largo plazo sobre la regulación del peso y la salud de la persona, sino también la idea de que estos rasgos pueden pasar a las generaciones siguientes. Contribución ambiental a la obesidad humana.
A lo largo de los últimos 50 años se han producido cambios ambientales muy importantes en los países occidentales, entre los que se encuentran la menor necesidad de llevar a cabo actividad física y ciertas modificaciones relacionadas con el suministro de alimentos. Parece que estos cambios en el suministro de alimentos han originado un incremento de la ingesta calórica, o al menos han impedido que esta ingesta se reduzca en la medida que correspondería al menor gasto energético que conlleva la disminución de la actividad física. Alimentos. Los factores ambientales que influyen en la ingesta de alimentos son variados. El consumo de alimentos ricos en calorías determina una mayor ingesta energética, ya que los adultos responden al volumen de los alimentos más que a su contenido energético. Es probable que este factor sea el responsable de la asociación entre las dietas ricas en grasa y el exceso de peso corporal. Muchos alimentos ricos en grasa tienen también una alta densidad energética. Cuando el ser humano consume dietas ricas en grasa pero de baja densidad energética, la ingesta de energía no es mayor de la esperada según la densidad energética de los alimentos. También se ha demostrado que el mayor tamaño de las raciones aumenta la ingesta alimentaria. Dada la tendencia existente en Estados Unidos de servir raciones más grandes de alimentos y bebidas, esto podría contribuir a elevar el riesgo de obesidad. La variedad de alimentos también puede influir en la ingesta de energía. Una mayor variedad de entrantes, dulces, tentempiés e hidratos de carbono en la dieta se asocia al aumento de la grasa corporal y de la ingesta alimentaria, mientras que el aumento en la variedad de alimentos vegetales disponibles no parece aumentar la ingesta energética y no se asocia al aumento de grasa corporal. Tabla 220, 2. Factores ambientales que favorecen la obesidad. Dieta y actividad. Aumento de la densidad energética de los alimentos, aumento de la conducta sedentaria. Aumento del tamaño de las raciones, disminución de actividades de la vida diaria. Aumento de la variedad, disminución de actividad física laboral. Aumento de los alimentos más apetecibles. Aumento de la disponibilidad. Disminución de coste. Aumento de las bebidas calóricas, bebidas edulcoradas. Otros factores que pueden tener amplios efectos en Estados Unidos son la disminución del coste de los alimentos, su creciente disponibilidad y sus características más apetitosas. Por último, existen pruebas de que el consumo de bebidas edulcoradas como refrescos y zumos de frutas no va acompañado de una disminución del consumo de alimentos para reducir la ingesta energética total. La consecuencia es que algunos tipos de bebidas aumentan la ingesta energética durante el día y fomentan la ganancia de peso. Varios factores psicológicos también influyen en la forma en que las propiedades de los alimentos influyen sobre la ingesta de energía. Las personas cambian con respecto a sus limitaciones dietéticas, la tendencia a limitar de forma consciente la ingesta alimentaria para controlar el peso, sus sensaciones de hambre o su desinhibición, la tendencia a comer en exceso de manera oportunista. Se ha propuesto que las diferencias interindividuales de estos factores modifican cómo la variedad en los alimentos y el tamaño de las raciones influyen sobre el perfil de alimentación. El contexto social en el que se consumen los alimentos y el estado emocional de la persona también modulan la ingesta de estos. Actividad física. La actividad física puede dividirse en tres categorías. 1. Ejercicio, actividades relacionadas con el buen estado físico y los deportes. 2. Actividad física relacionada con el trabajo, y 3. Actividades espontáneas, no relacionadas con el ejercicio o con el trabajo. Existen tablas que permiten calcular el gasto energético basadas en el peso de la persona y el tipo y la duración del ejercicio. Solo el 20 al 30% de los estadounidenses hacen ejercicio con la frecuencia, intensidad o duración recomendadas para que pueda esperarse un efecto protector sobre el desarrollo de la obesidad y de otros problemas de salud, pero no parece que esto haya cambiado en las últimas décadas. Por tanto, es poco probable que un cambio en los hábitos de ejercicio en los últimos decenios haya sido la causa del aumento de la obesidad. Los datos más recientes indican que el tiempo empleado en actividades sedentarias, por ejemplo, ver televisión o estar ante el ordenador, es un factor predictivo independiente de las anomalías metabólicas asociadas a la obesidad, aparte de los efectos propios del ejercicio. Por tanto, es probable que la reducción de la actividad física laboral o espontánea sea el componente que esté a la epidemia de la obesidad.
Aunque cada vez es más sencillo para las personas medir la energía consumida en actividades extradeportivas mediante contadores de pasos o dispositivos electrónicos de detección de movimientos, no se dispone de suficientes datos longitudinales basados en la población que permitan conocer cómo han evolucionado estos parámetros de medida de la actividad. Verdaderamente, la actividad física laboral ha disminuido con la aparición de sistemas más automatizados en los lugares de trabajo. Un cálculo indica que entre 1982 y 1992, el gasto energético en el trabajo disminuyó en alrededor de 50 kilocalorías por día. Es probable que los cambios adicionales que se han producido en los lugares de trabajo desde entonces hayan reducido aún más la actividad física laboral. El otro componente de la actividad extradeportiva, las actividades cotidianas, probablemente se ha reducido debido a la gran comodidad con que se pueden llevar a cabo algunas de ellas en la actualidad, por ejemplo, gestiones bancarias y compra de alimentos desde el automóvil, escaleras mecánicas, mandos a distancia, correo electrónico, compras a través de Internet. Tampoco existen datos suficientes para valorar la cuantía de estos cambios, pero sí se han documentado una reducción de los desplazamientos diarios a pie y un incremento de los viajes en automóvil. Hay una gran cantidad de información sobre la relación entre las actividades sedentarias, ver televisión, videojuegos y uso del ordenador, con la obesidad y sus complicaciones. Los datos indican que un mayor tiempo dedicado a actividades sedentarias se asocia a un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. El aspecto más llamativo de estos estudios es que el efecto adverso de las actividades sedentarias es independiente de la participación en otras actividades de ejercicio tradicionales. El conocimiento de las contribuciones del descenso de la actividad física relacionada con el trabajo y con las actividades de la vida diaria, y el aumento de las conductas sedentarias, pueden ayudar al médico a trabajar con el paciente para descubrir los patrones que pueden estar relacionados con la ganancia de peso. Los médicos que estén al tanto de estos factores ambientales se encontrarán en una mejor posición para ayudar a sus pacientes obesos a identificar los factores ambientales que están contribuyendo al problema y a desarrollar planes de intervención. Así, los pacientes que utilizan de forma habitual contadores de pasos u otros tipos de dispositivos medidores de la actividad son capaces de detectar y corregir por sí mismos los problemas derivados de una actividad física insuficiente. Regulación del peso corporal y del equilibrio energético. La regulación del peso corporal del adulto es un proceso bien equilibrado. Por ejemplo, el adulto estadounidense medio ingiere y gasta alrededor de 2.000 a 3.000 kilocalorías por día. Si se produce un desequilibrio constante con un consumo excesivo de alimentos de tan solo un 1% diario, el resultado será una ganancia de peso de alrededor de 12 a 15 kilogramos de grasa cada 10 años si el gasto energético no cambia. Esto significa que la mayoría de los adultos regulan el equilibrio energético con una precisión mayor del 1%. Parece existir, pues, una regulación tanto de la ingesta como del gasto de energía mediante procesos conscientes e inconscientes. El exceso de energía consumida por los adultos suele almacenarse en los adipocitos en forma de triglicéridos. Para reemplazar los adipocitos que van muriendo, en el ser humano se está continuamente reclutando adipocitos nuevos a partir de una extensa reserva de preadipocitos. Aunque el medio principal por el que el tejido adiposo aumenta su masa es a través del incremento del tamaño del adipocito, hipertrofia adipocítica, este proceso solo permite almacenar una cantidad limitada de grasa. Los adultos que almacenan grasa en las piernas tienden a acumular por término medio más adipocitos, y no adipocitos de mayor tamaño, lo que da lugar a un incremento neto del número del adipocito al producirse más de los necesarios para reemplazar las células muertas. Algunos adultos reclutan nuevos adipocitos con mayor facilidad que otros, por lo que en su ganancia de peso predomina más la hiperplasia adipocítica, aumento del número de adipocitos, que la hipertrofia adipocítica. Los que ganan grasa mediante el aumento de tamaño de los adipocitos, especialmente si se asocia a la respuesta inflamatoria, mayor número de macrófagos activados de forma clásica y de otras células inmunitarias, tienen más probabilidades de ser resistentes a insulina y muestran signos de inflamación sistémica de bajo grado, aumento de la proteína C reactiva y elevación leve de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral alfa.
La lectina, una proteína de la familia de las citocinas producida de forma casi exclusiva por los adipocitos, fue la primera hormona de tejido adiposo identificada. Se ha demostrado que tiene potentes efectos del sistema nervioso central sobre la ingesta de alimentos en el ser humano. La lectina tiene otras funciones hipotalámicas e hipofisarias y se ha propuesto que desarrolla diversas acciones fisiológicas periféricas. El modelo animal de obesidad, los ratones obot carentes de leptina, produce animales gravemente obesos, hiperfágicos, hipometabólicos, sexualmente inmaduros y con un bajo grado de actividad espontánea. La administración de leptina a estos animales corrige todos estos defectos. Se han identificado algunos niños con deficiencia de leptina, debido a mutaciones del gen de la leptina. Estos niños tienen unas concentraciones plasmáticas de leptina muy bajas, muestran hiperfagia y obesidad grave, y responden a la administración exógena de leptina con una pérdida de peso espectacular, reducción de la ingesta alimenticia y maduración acelerada del eje hipofisario gonadal. No obstante, la inmensa mayoría de los seres humanos obesos no padecen déficit de leptina, y presentan, por el contrario, concentraciones plasmáticas elevadas de leptina salvo en circunstancias de importante desequilibrio energético negativo. Como la secreción de la leptina depende del porcentaje de grasa corporal, y como las mujeres poseen más grasa corporal que los hombres, sea cual sea su índice de masa corporal, sus concentraciones plasmáticas de leptina también son mayores. La detección selectiva de la deficiencia de leptina no está indicada, salvo en los casos de obesidad grave con hiperfagia que comienza en la infancia, se acompaña de inmadurez sexual y existe en ausencia de otras causas conocidas, por ejemplo, síndrome de Prader-Willi. Algunos modelos animales de obesidad genética, el ratón DBDB y la rata FAFA, se caracterizan por alteraciones de los receptores de leptina que impiden la respuesta a esta hormona. Aunque se han descrito algunos casos de defectos de los genes receptores de leptina, de nuevo parece que la resistencia a la leptina debida a defectos de los receptores, o a anomalías genéticas de la señalización posterior al receptor, es extraordinariamente infrecuente. Como no existe posibilidad de tratamiento, la detección selectiva de las mutaciones de receptor de la leptina no está justificada. Ingesta energética. Gran parte del conocimiento de la regulación biológica de la ingesta de alimentos se ha adquirido gracias al estudio de modelos animales. Las señales pueden afectar a varios aspectos de la conducta alimentaria. Al hambre, la necesidad o deseo imperiosos de ingerir alimentos. Al hartazgo, estado de sentirse satisfactoriamente lleno e incapaz de comer más, y a la saciedad, sensación de no tener hambre, un complejo conjunto de acontecimientos postprandiales que afectan al intervalo hasta la siguiente comida o a la cantidad ingerida en ella. Algunas de las señales que alteran la conducta alimentaria afectan a un solo aspecto y otras afectan a varios. Por ejemplo, la grelina, un péptido producido por el estómago, aumenta el hambre pero no parece afectar al hartazgo o la saciedad. La colecistocinina provoca hartazgo pero no afecta a la saciedad. La lectina parece actuar en varias vías y la deficiencia de leptina se asocia al aumento del hambre y al descenso del hartazgo y la saciedad. Las señales periféricas de saciedad actúan inhibiendo la ingesta alimentaria en algún punto mientras se toman las comidas. Algunas de estas señales llegan al encéfalo a través del nervio vago y otras a través de la circulación sistémica. En la tabla se recogen ejemplos de los factores que se han propuesto como moduladores del apetito. Estas sustancias son hormonas de origen intestinal, grelina, colecistocinina, péptido similar al glucagón 1, o pancreático, insulina, o péptidos como la apolipoproteína A4, secretada con los kilomicrones. Los estímulos que desencadenan estas señales son tanto mecánicos, por ejemplo, plenitud gástrica, como debidos a la presencia de nutrientes en el yeyuno o el ileón. Cada vez se conoce mejor la regulación de la ingesta de alimentos por el sistema nervioso central. Varios neuropéptidos, derivados lipídicos y monoaminas tienen propiedades tanto anabólicas, aumento de la ingesta alimenticia con o sin disminución del gasto energético, como catabólicas, disminución de la ingesta alimenticia con o sin aumento del gasto energético, que se recogen en la tabla. Muchas de ellas desarrollan más de una función, por ejemplo regulación de la secreción hormonal, tiroliberina y corticoliberina, vigilia, noradrenalina, o sistemas de refuerzo conductual, endocannabinoides. Gasto energético.
Los límites del gasto energético de los adultos son muy amplios ya que varían entre 1400 y más de 5000 kilocalorías por día, y las personas de mayor tamaño y mayor actividad física tienen mayores necesidades de energía. El gasto energético diario se divide en el gasto metabólico de reposo, o basal, el efecto térmico de los alimentos y el gasto de energía con la actividad física. Índice metabólico basal. El índice metabólico basal es el gasto energético que se produce estando tumbado, en reposo y en estado postabsortivo después de la noche. El índice metabólico en reposo se define de forma similar pero no se mide necesariamente antes de levantarse. En los adultos estadounidenses más sedentarios, el índice metabólico en reposo representa la parte más importante del gasto energético durante el día y puede oscilar entre menos de 1200 y más de 3000 kilocalorías por día. La mayor parte, aproximadamente entre el 80%, del índice metabólico en reposo puede explicarse por la cantidad de masa corporal magra del sujeto. Existen diversas ecuaciones para estimar el índice metabólico basal. La ecuación de Harris-Benedict, existen en Internet numerosas calculadoras para aplicarla, predice el índice metabólico basal según la estatura, el peso, la edad y el sexo, y da lugar a desviaciones inferiores al 10% aproximadamente en el 90% de los adultos con índice de masa corporal comprendidos entre 18,5 y 45 kilogramos por metro cuadrado. Tabla 220, 3. Posibles moduladores biológicos de la ingesta de alimentos. Señal periférica y el efecto propuesto en la ingestión de alimentos. Vagal, negativo. Colecistocinina, negativo. Apolipoproteína A, 4, negativo. Insulina, negativo. Péptido I, negativo. Péptido similar al glucagón 1, negativo. Otros péptidos relacionados con el glucagón, negativo. Leptina, positivo cuando leptina muy disminuido. Grelina, positivo. Factor de necrosis tumoral alfa, negativo. Ovestatina, negativo. Tabla 220, 4. Moduladores del sistema nervioso central del equilibrio energético. Anabólicos centrales, aumento de la ingesta, y catabólicos centrales, disminución de la ingesta. Neuropéptido Y. Hormona estimulante de los melanocitos alfa. Proteína relacionada con el auticorticoliberina. Hormona concentradora de la melanina tiroliberina. Hipocretinas orexinas transcrito regulado por la cocaína y la anfetamina. Galanina interleucina 1 beta. Noradrenalina urocortina. Endocannabinoides endógenos. Anandamida y 2, araquidonilglicerol. Oxitocina. Neurotensina. Serotonina. No todos los componentes del tejido magro consumen oxígeno en la misma proporción relativa. Los tejidos del lecho visceral y esplácnico representan alrededor del 25% del índice metabólico en reposo, pero su participación relativa en el peso corporal es mucho menor. El encéfalo, con solo un pequeño porcentaje del peso corporal, es el responsable del 15% del índice metabólico en reposo. También el corazón, aproximadamente entre el 7%, y los riñones, aproximadamente entre el 5 al 10%, consumen porciones mayores de las necesidades energéticas en reposo que las que les corresponderían según su aportación relativa al peso corporal. Por el contrario, el músculo en reposo representa entre el 40 y el 50% de la masa de tejido magro, pero solo es responsable del 25% del índice metabólico en reposo. Sin embargo, esta contribución cambia de manera espectacular con el ejercicio, durante el cual el músculo puede ser el responsable del 80 al 90% del gasto energético. El tejido adiposo contribuye poco al gasto energético diario ya que solo consume alrededor de 3 kilogramos de grasa corporal por día. La grasa parda es tejido adiposo que expresa grandes cantidades de proteína no acoplante, una proteína que permite la fuga de protones de la membrana mitocondrial, provocando la liberación de calor en contraste con el trabajo químico de la adenosina trifosfato, desacoplamiento de la oxidación del sustrato por trabajo químico o mecánico. Se creía que este tejido termógeno estaba presente solo en lactantes, pero recientemente se ha demostrado también su existencia en adultos.
El método más utilizado para detectar la grasa parda es la tomografía de emisión de positrones con 18F-oro-desoxiglucosa en seres humanos expuestos a temperaturas bajas. Los adultos con mayor cantidad de tejido magro tienen más probabilidades que los individuos obesos de poseer grasa parda, y esta grasa parda es más fácilmente detectable en los individuos obesos una vez que han perdido peso. Hoy en día se sigue debatiendo acerca del posible papel de la grasa parda en la termogenia. Aunque la mayor parte del índice metabólico en reposo puede depender de la masa de tejido magro, es posible que existan también otras influencias más sutiles sobre él. La edad, el sexo, el índice metabólico basal de la mujer es algo menor que el del hombre incluso tras la corrección por la masa libre de grasa, y la masa grasa influyen sobre el índice metabólico en reposo. Durante el ciclo menstrual se producen pequeños cambios del índice metabólico en reposo, fase luteínica mayor que fase folicular, y también existen pruebas de la influencia de factores hereditarios o familiares que pueden ser responsables de diferencias interindividuales de incluso un 10%. En el índice metabólico en reposo existen componentes obligatorios y facultativos. En las dietas con restricción de energía, se producen reducciones significativas del índice metabólico basal en relación con la cantidad de masa libre de grasa. Parece que las reducciones de la producción de triiodotironina a partir de la tiroxina y de la estimulación del sistema nervioso simpático contribuyen a este fenómeno. El índice metabólico en reposo está por encima de lo que sería de esperar según la cantidad de tejido magro presente durante períodos breves de sobrealimentación. Se ha propuesto que las personas con un índice metabólico basal inferior al previsto tienen mayor riesgo de ganar peso en el futuro. Los datos publicados indican que el riesgo relativo es pequeño y el intento de identificar a estos pacientes no está justificado. La medición del índice metabólico basal ayuda a veces a valorar a los pacientes que insisten en que son incapaces de perder peso con dietas que contienen menos de 1000 kilocalorías por día. Casi sin excepción, cuando se mide el índice metabólico basal de forma afable, su valor es notablemente superior a la ingesta de alimentos alegada por el paciente. Esto subraya el hecho de la escasa afabilidad de la valoración que hace la mayoría de los adultos de su propia ingesta alimentaria. Efecto térmico de los alimentos. Una media del 10% del contenido energético de los alimentos se gasta en el proceso de digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes, pero las variaciones entre las personas son importantes, de forma que el porcentaje de calorías desperdiciadas en el intervalo postprandial oscila entre el 3 y el 15%. El efecto térmico de una comida depende de su contenido en hidratos de carbono y proteínas. El efecto estimulante de la grasa es escaso. Se han identificado los componentes tanto obligatorios, 60 al 70%, como facultativos, 30 al 40%, del efecto térmico de los alimentos. Los componentes obligatorios reflejan sin duda el coste energético de la digestión, la absorción y el almacenamiento de los nutrientes. Los dos factores que parecen intervenir en el componente facultativo del efecto térmico de los alimentos son la respuesta postprandial de insulina y la activación del sistema nervioso simpático. El efecto térmico de los alimentos es algo menor en los obesos resistentes a la insulina, pero no se ha relacionado con la obesidad futura. Gasto energético en la actividad física. El gasto energético en la actividad física es el producto de la cantidad del trabajo realizado por la eficiencia de la persona en dicho trabajo. El registro de la actividad física total que realiza un ser humano a lo largo de un día es una tarea que se ha ido simplificando con la introducción de diversos dispositivos relativamente baratos. De esta manera, es posible comparar la energía consumida con los valores publicados para estimar el coste energético del trabajo realizado. Las unidades de trabajo se expresan como equivalentes metabólicos, un múltiplo del índice metabólico en reposo. Si en una persona el índice metabólico en reposo es de 1 kilocalorías por minuto, 1440 kilocalorías por día, una carga de trabajo de 5 equivalentes metabólicos supondría 5 kilocalorías por minuto. Los atletas bien entrenados pueden trabajar con equivalentes metabólicos extraordinariamente altos, mayor que 16, durante períodos de tiempo prolongados, pero la mayoría de los individuos sedentarios solo pueden trabajar durante un tiempo limitado y con cargas de trabajo mucho menores.
Esta diferencia se debe a que los atletas tienen una capacidad de trabajo máxima mayor, o una cantidad máxima de calorías o de oxígeno que puede consumirse, y un umbral de lactato también mayor. Este umbral está fuertemente relacionado con el nivel en el que el ejercicio comienza a ser tan incómodo que no puede mantenerse mucho más tiempo. La definición bioquímica del umbral de lactato describe la elevación progresiva de las concentraciones sanguíneas de lactato que se observan durante un ejercicio de intensidad suficientemente alta. El umbral del lactato puede oscilar entre el 50 y el 90% de la capacidad de trabajo máxima de la persona. El entrenamiento eleva el umbral del lactato acercándolo a la sobrecarga de trabajo máxima, lo que permite que la persona trabaje a mayor velocidad durante más tiempo. Por tanto, las personas con una forma física mucho mejor pueden consumir cantidades mucho mayores de energía por minuto de ejercicio con menores molestias que las personas obesas y sedentarias que normalmente tienen una forma física aerobia y umbrales de lactato bajos, a veces del orden de 4 a 5 equivalentes metabólicos. El umbral de lactato puede ser incluso menor en los pacientes obesos con diabetes de tipo 2, de forma que puede excederse solo por caminar a 5 km por hora. Para poder hacer recomendaciones realistas de actividad es necesario tener en cuenta las limitaciones físicas de los pacientes, que normalmente pueden superarse con un programa de entrenamiento cuidadosamente diseñado. El ejercicio, actividades relacionadas con el buen estado físico y los deportes, suele considerarse como el componente principal de la termogénesis de la actividad física. Como la mayoría de los adultos no hacen un ejercicio de alto nivel o durante un tiempo suficiente como para que el gasto energético sea importante, al centrarse solo en el ejercicio como el componente fundamental de la actividad física, se pasarán por alto oportunidades importantes de mejorar el equilibrio energético. Los efectos beneficiosos de las actividades extradeportivas y la cantidad de energía consumida en las mismas pueden ser mucho mayores que en el caso de las actividades deportivas, dado el poco tiempo y esfuerzo que la mayoría de los pacientes dedican a estas últimas. La termogénesis de la actividad no relacionada con el ejercicio es el gasto calórico del conjunto de las actividades distintas al ejercicio, la actividad relacionada con la actividad laboral y la actividad espontánea. Los límites de la termogénesis de la actividad no relacionada con el ejercicio en condiciones controladas, cámara metabólica, oscilan entre menos de 100 y hasta alrededor de 800 kilocalorías por día. El gasto energético de un trabajo físicamente activo o del ejercicio voluntario no siempre puede compensarse por la reducción de la actividad espontánea, no laboral. Por ejemplo, la respuesta es distinta cuando un hombre y una mujer adultos realizan un ejercicio extra durante un año. Los hombres pierden peso y las mujeres no, a pesar de la ausencia de cambios detectables en la ingesta de alimentos. Las mujeres reducen la actividad espontánea en respuesta al ejercicio o aumentan ligeramente la ingesta de alimentos. También se ha demostrado que las variaciones en el incremento inconsciente de la termogénesis de la actividad no relacionada con el ejercicio están fuertemente relacionadas con la cantidad de grasa ganada en respuesta a la sobrealimentación. Se ha descrito que los valores bajos de termogénesis de la actividad no relacionada con el ejercicio anuncian una ganancia futura de peso en algunas poblaciones, y que es posible que la cantidad de termogénesis de la actividad no relacionada con el ejercicio diaria sea distinta en las personas delgadas y obesas, lo que podría estar relacionado con tendencias diferenciales en la regulación del peso. Causas secundarias de obesidad. Medicaciones. Diversas medicaciones producen ganancia de peso en algunos o en la mayoría de los pacientes a los que se prescriben. El conocimiento de los fármacos que pueden producir este efecto puede facilitar el tratamiento para la pérdida de peso en algunos casos. La tabla recoge varios de los medicamentos que se asocian a ganancia de peso y los tratamientos alternativos, si los hay, para la enfermedad en cuestión. Enfermedades. Menos del 1% de los pacientes obesos tienen una enfermedad que puede explicar el desarrollo de su obesidad. Las causas más frecuentes de obesidad secundaria son algunas endocrinopatías como el síndrome de Cushing, la lesión hipotalámica que provoca una alimentación excesiva, en la mayoría de las ocasiones tras una cirugía hipofisaria, el insulinoma y el hipotiroidismo.
La distribución cuchingoide de la grasa es frecuente, por lo que hay otros hallazgos físicos o analíticos, como las clásicas estrías violáceas, el adelgazamiento de la piel, la facilidad para la formación de hematomas, la debilidad de los músculos proximales y las anomalías electrolíticas, que proporcionan las mejores pistas para el diagnóstico. La corrección del síndrome de Cushing suele asociarse a una pérdida sustancial del exceso de grasa corporal. El insulinoma es un tumor raro y solo una pequeña proporción de pacientes con este tipo de neoplasia desarrollan obesidad. La ganancia de peso asociada al hipotiroidismo se debe principalmente a retención de líquidos y cede con un tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Por desgracia, no hay un tratamiento satisfactorio para la hiperfagia secundaria a una lesión hipotalámica. Los pacientes adultos con deficiencia de hormona del crecimiento, sobre todo tras una hipofisectomía, pueden perder una cantidad excesiva de grasa corporal cuando se inicia el tratamiento sustitutivo con esta hormona. Aspectos psicosociales de la obesidad. Los malos tratos sexuales, físicos y emocionales pueden dar lugar a consecuencias adversas a largo plazo, entre ellas la obesidad, sobre todo en las mujeres. Los efectos de estos abusos tienden a ser más importantes si se producen durante la infancia y la adolescencia. Estas mujeres pueden desarrollar una obesidad grave, sufrir depresión crónica y experimentar varios síntomas psicosomáticos, en especial molestias gastrointestinales crónicas. Para que los programas de pérdida de peso tengan éxito hay que identificar estos problemas antes de iniciarlos, ya que una pérdida de peso satisfactoria puede agravar el sufrimiento que experimentan estas mujeres. Además, antes de iniciar el tratamiento de la obesidad, puede ser necesario buscar la ayuda de una consulta psiquiátrica. Fisiopatología. Complicaciones metabólicas de la obesidad. Más que la masa grasa total, el factor predictivo de estas complicaciones metabólicas es la distribución de la grasa en la parte central o superior del cuerpo. La liberación desde el tejido adiposo de ácidos grasos libres y glicerol hacia la circulación proporciona el 50 al 100% de las necesidades energéticas diarias. La regulación de la lipólisis en el tejido adiposo depende sobre todo de la insulina, inhibición, y las catecolaminas, estimulación, aunque también la hormona del crecimiento, el cortisol y el péptido natriurético auricular la estimulan en menor medida. La obesidad de la parte superior del cuerpo se asocia a varias anomalías de la lipólisis del tejido adiposo, de las que la más importante es la elevación de liberación y concentraciones de ácidos grasos libres postprandial. Esta anomalía es particularmente evidente en la diabetes mellitus de tipo 2. Unas concentraciones anómalamente altas de ácidos grasos libres pueden contribuir a varias de las complicaciones metabólicas de la obesidad. Resistencia a la insulina. El término resistencia a la insulina se usa para referirse a la capacidad de la insulina para estimular la captación y para inhibir la liberación de glucosa hacia la circulación. El tejido donde la captación, la oxidación y el almacenamiento de glucosa inducidos por la insulina son más importantes es el músculo esquelético, mientras que el órgano más importante en la producción de glucosa es el hígado. La resistencia a la insulina determina primero una hiperinsulinemia que puede acabar conduciendo a una diabetes mellitus de tipo 2. La capacidad de la insulina para estimular la captación, la oxidación y el almacenamiento de la glucosa en el músculo y para reducir las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres disminuye en los pacientes con obesidad de la parte superior del cuerpo. Las concentraciones plasmáticas elevadas de ácidos grasos libres pueden inducir un estado de resistencia a la insulina tanto en el músculo, captación de glucosa, como en el hígado, liberación de glucosa, que es independiente de la obesidad. Por tanto, una regulación anómala de los ácidos grasos libres del tejido adiposo es un componente significativo del desarrollo de la resistencia a la insulina. Se ha propuesto que el exceso de ácidos grasos libres puede inducir la resistencia muscular a la insulina al promover un aumento de la síntesis de diacilgliceroles y ceramidas, productos ambos capaces de interferir con las vías normales de señalización de la insulina. También se ha propuesto que la alteración de la regulación de la síntesis de varias hormonas producidas por los adipocitos, o adipocinas, contribuye a la resistencia a la insulina y a las complicaciones metabólicas de la obesidad. La adiponectina, una hormona producida por los adipocitos que mejora la acción de la insulina, se secreta en cantidades reducidas en la diabetes y la obesidad.
Además, en modelos animales se ha relacionado la resistencia a la insulina con un aumento de la producción de resistina, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y proteína de unión con el retinol 4 en los adipocitos. En la actualidad carecemos de datos experimentales procedentes de estudios en el ser humano efectuados con el objeto de conocer cuál es la intervención de las adipocinas en las complicaciones metabólicas de la obesidad. Insuficiencia de las células de los islotes y diabetes mellitus de tipo 2. La diabetes de tipo 2 suele deberse a defectos tanto de la secreción como de la acción de la insulina. Muchas personas obesas tienen resistencia a la insulina, aunque solo una parte de ellas acaban desarrollando diabetes mellitus. La consecuencia es que los que desarrollan una diabetes mellitus de tipo 2 desarrollan una descompensación de las células beta del páncreas con la consiguiente hiperglucemia. Los estudios en animales, roedores, indican que en la insuficiencia de las células beta del páncreas interviene un proceso conocido como lipotoxicidad. En este modelo, se piensa que el aumento de los ácidos grasos libres contribuye a las alteraciones de la secreción de insulina que se observan en la obesidad y que en último término acaban conduciendo a la insuficiencia de las células beta. Existen datos que indican que los ácidos grasos libres elevados ejercen efectos adversos sobre la función de las células beta de los islotes pancreáticos humanos. Otro posible factor que contribuye a la insuficiencia de las células beta en la obesidad es la producción excesiva de polipéptido amiloide en el islote. Esta proteína se secreta junto con la insulina, y debido a su estructura terciaria puede formar depósitos tóxicos de amiloide en las células beta. Los depósitos de amiloide se han observado en los islotes pancreáticos estudiados en las autopsias de pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. Hipertensión. La presión arterial puede aumentar a través de varios mecanismos, y tanto el aumento del volumen sanguíneo circulante, como la vasoconstricción anómala, la disminución de la relajación vascular y el aumento del gasto cardíaco pueden contribuir a la hipertensión en la obesidad. El efecto de la hiperinsulinemia para aumentar la absorción renal de sodio puede favorecer la hipertensión a través del aumento del volumen sanguíneo circulante. Las alteraciones de la resistencia vascular contribuyen a la fisiopatología de la hipertensión relacionada con la obesidad. En determinadas condiciones experimentales se ha observado que la elevación de los ácidos grasos libres produce un aumento de la vasoconstricción y una disminución de la relajación vascular dependiente del óxido nítrico, de forma similar a la que se observa en el síndrome metabólico. Algunos adultos obesos muestran un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático que puede ser otro factor en la hipertensión asociada a la obesidad. Por último, el angiotensinógeno, también producido por los adipocitos, es un precursor de la angiotensina 2, una sustancia vasoconstrictora, y se ha propuesto que contribuye a la elevación de la presión arterial. Tabla 220, 5. Influencias farmacológicas en la ganancia de peso y tratamientos alternativos. Fármacos que pueden favorecer la ganancia de peso. Tratamientos alternativos, peso neutro o pérdida de peso. Medicaciones psiquiátricas neurológicas. Antipsicóticos. Olanzapina, clozapina, risperidona, quetiapina, aripiprazol. Antidepresivos tricíclicos. Imipramina, amitriptilina. Triazolopiridinas. Trazodona. Inhibidores de la recaptación de serotonina. Paroxetina, fluoxetina, citalopram. Tetracíclicos. Mirtazapina. Inhibidores de la monoaminooxidasa. Fármacos antiepilépticos. Gabapentina, dosis altas, ácido valproico, carbamazepina, valproato. Estabilizadores de la afectividad. Litio, carbamazepina, lamotrigina, gabapentina, dosis altas. Medicaciones psiquiátricas neurológicas alternativas. Ciprasidona. Nortriptilina, bupropión, nefazodona, fluvoxamina, sertralina, duloxetina. Topiramato, zonisamida, pérdida de peso, lamotrigina, menor ganancia de peso. Hormonas esteroideas. Esteroides progestacionales. Corticoesteroides. Anticonceptivos orales. Alternativas a las hormonas esteroideas. Métodos de barrera, dispositivo intrauterino. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Fármacos antidiabéticos. Insulina, la mayoría de las formas, sulfonilureas. Tiazolidinedionas. Fármacos antidiabéticos alternativos. Metformina acarbosa, miglitol-exenatida. Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4-liraglutida. Inhibidores del cotransportador de glucosa sódica 2. Antihistamínicos. En general se describe con los fármacos más antiguos. También oxatomida, loratadina y acelastina. Alternativa a los antihistamínicos.
Descongestivos, estabilizadores de los mastocitos, antagonistas de los mediadores endógenos de la inflamación. Fármacos antihipertensivos. Bloqueantes de los receptores alfa y beta antagonistas del calcio. Nisolipino. Fármacos antihipertensivos alternativos. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. La mayoría de los demás antagonistas del calcio, bloqueantes del receptor de angiotensina y diuréticos. Tratamiento antirretroviral de gran actividad. Dislipidemia. La obesidad de la parte superior del cuerpo y la diabetes mellitus de tipo 2 se asocian a aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol en las lipoproteínas de alta densidad, HDL, y mayor proporción de partículas pequeñas y densas de lipoproteínas de baja densidad, LDL. Esta dislipidemia contribuye al incremento del riesgo cardiovascular que se observa en el síndrome metabólico. La hipertrigliceridemia en ayunas se debe a un aumento de la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, que puede proceder de la mayor llegada de ácidos grasos libres al hígado procedentes tanto de la grasa visceral como de la subcutánea de la parte superior del cuerpo. Es probable que la disminución de las concentraciones de colesterol en las HDL y el aumento de las concentraciones de partículas pequeñas y densas de LDL asociadas a la obesidad sean una consecuencia indirecta de la elevación de las VLDL ricas en triglicéridos. El aumento de la actividad de la proteína de transferencia del éster de colesterol y de la actividad de la lipasa hepática puede ser teóricamente responsable de desviaciones aterógenas de los triglicéridos y el colesterol entre las lipoproteínas. La participación de las influencias genéticas en la expresión de estas anomalías de los lípidos es importante. Se ha descrito que los polimorfismos de los genes de la apolipoproteína, la lipoproteína lipasa, la apolipoproteína B100 y la apolipoproteína A2 se correlacionan con el aumento de los triglicéridos y la disminución de las HDL. Manifestaciones endocrinas de la obesidad. La obesidad se asocia a anomalías en el sistema endocrino, de las que una de las más frecuentes es el síndrome del ovario poliquístico. Este síndrome se caracteriza por hirsutismo leve e irregularidades menstruales o amenorrea con ciclos anovulatorios. Se asocia sobre todo a obesidad y a menudo mejora con la pérdida de peso y con otros tratamientos que reducen la resistencia a la insulina. Parece, por tanto, que la resistencia a la insulina asociada a obesidad puede desencadenar el desarrollo del síndrome del ovario poliquístico en pacientes susceptibles. Aunque una hiperproducción leve o moderada de andrógenos es una de las características de la obesidad de la parte superior del cuerpo en la mujer, los hombres obesos pueden tener un hipogonadismo hipotalámico leve o grave. Este déficit de andrógenos mejora con la pérdida de peso, y los esfuerzos encaminados a corregir este trastorno mediante la administración de testosterona han mostrado poca eficacia clínica. Se han expresado algunos temores de que el tratamiento con testosterona de los hombres obesos pueda aumentar el riesgo de apnea del sueño obstructiva y quizá, incluso, de episodios cardiovasculares. Aunque los estrógenos no están elevados en las mujeres obesas premenopáusicas, superan las concentraciones normales en las mujeres obesas posmenopáusicas. Las concentraciones séricas de hormona del crecimiento suelen ser bajas en los adultos obesos, pero las del factor de crecimiento insulínico y son a menudo normales, y las de la hormona del crecimiento aumentan con la pérdida de peso. Se ha descrito que el tratamiento de estos pacientes con hormona del crecimiento empeora la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa, y no está justificado debido al coste y la mala relación riesgo-beneficio. Complicaciones mecánicas de la obesidad. Parece que el responsable de la mayor prevalencia de enfermedades articulares degenerativas que se observa en las extremidades inferiores de estos pacientes es el peso corporal excesivo. La obesidad extrema puede provocar una enfermedad degenerativa articular prematura, cuyo tratamiento quirúrgico es especialmente difícil debido al mayor estrés que supone la colocación de las prótesis articulares. Los pacientes con obesidad grave también pueden tener problemas de éstasis venosa, agravada a veces por la insuficiencia cardíaca derecha. Apnea obstructiva del sueño y restricción del sueño. La apnea del sueño es común en los pacientes con obesidad grave, y tiende a ser más prevalente en los hombres y en las mujeres con fenotipo de obesidad visceral en la parte superior del cuerpo. La explicación más probable de la apnea del sueño es un aumento de los tejidos blandos de la vía respiratoria superior que provoca el colapso de las vías con la inspiración durante el sueño.
La obstrucción conduce a la apnea, con hipoxemia, hipercapnia y elevación de las concentraciones de catecolaminas y endotelina. Los despertares frecuentes para restablecer la respiración hacen que el sueño sea de mala calidad. La apnea del sueño se asocia a un mayor riesgo de hipertensión y, si es grave, puede dar lugar a insuficiencia cardíaca derecha y a muerte súbita. La hipersomnolencia durante el día, los ronquidos fuertes, el sueño inquieto y las cefaleas matinales son signos indicativos de apnea del sueño. Su tratamiento es importante para reducir el riesgo cardiovascular, y si no se diagnostica y trata esta complicación, el resultado de las estrategias para disminuir el peso puede ser mucho menos satisfactorio. En diversos estudios epidemiológicos se ha establecido una relación entre el sueño de corta duración y las perturbaciones del ritmo circadiano con un mayor riesgo de síndrome metabólico y diabetes. En los seres humanos, la restricción del sueño inducida experimentalmente, unida a la perturbación del ritmo circadiano, conduce a una disminución del índice metabólico en reposo y a un aumento de la concentración postprandial de glucosa plasmática debido a la secreción inadecuada de insulina. Cáncer. El riesgo de cáncer de mama y de endometrio es mayor en las mujeres obesas. Parece que la causa puede ser el aumento de las concentraciones de estrógenos asociado a la obesidad en las mujeres posmenopáusicas. La mortalidad por cáncer de próstata y colon también es mayor en los hombres obesos, aunque se desconoce cuáles son las razones. Enfermedades gastrointestinales. El reflujo gastrointestinal y los cálculos biliares son más frecuentes en los pacientes obesos y lo mismo sucede con la esteatosis hepática y la esteatohepatitis no alcohólica. La esteatohepatitis no alcohólica puede progresar a cirrosis potencialmente mortal. Ambos cuadros hepáticos mejoran con la pérdida de peso y las intervenciones que aumentan la sensibilidad a la insulina. Diagnóstico. Evaluación de la obesidad. En la consulta médica se puede calcular el índice de masa corporal midiendo la estatura y el peso. En el caso de pacientes con índice de masa corporal comprendido entre 25 y 35, la medida de la circunferencia de la cintura aporta más información acerca de si el paciente presenta un riesgo más elevado de lo normal de desarrollar algún tipo de acontecimiento adverso. La determinación de la presión arterial, para la que puede ser preciso un manguito de tamaño grande, proporciona el tercero de esta serie de parámetros que se pueden obtener sin apenas coste alguno. Hay que documentar la presencia o ausencia de dislipidemia, concentración de colesterol HDL menor que 45 mg por decilitro en la mujer o menor que 35 mg por decilitro en el hombre y triglicéridos mayor que 150 mg por decilitro, hipertensión, intolerancia a la glucosa o diabetes e hiperuricemia. La presencia de apnea del sueño es una indicación para la realización de una oximetría a lo largo de la noche o para la valoración de un posible trastorno del sueño. La revisión de su estilo de vida, en la que se incluya la actividad física y los hábitos alimenticios, puede ayudar a proporcionar información que ayude a explicar por qué el paciente es obeso. Los antecedentes familiares de obesidad o una obesidad de larga duración son signos en contra de una causa secundaria. Una anamnesis cuidadosa que incluya los aspectos sociales del paciente puede ayudar a identificar los factores desencadenantes que pueden modificarse. Hacer hincapié en la importancia de los factores modificables relacionados con el estilo de vida que incrementan el riesgo de enfermedad, en lugar de centrarse exclusivamente en el peso del paciente, puede favorecer el establecimiento de una conversación sobre las cuestiones de peso y enfermedad de una manera que resulte menos amenazante para el paciente. Antes de admitir a un paciente en un programa de tratamiento del sobrepeso, se debe comprobar si el paciente está realmente interesado y dispuesto a modificar su estilo de vida, así como si sus objetivos y expectativas son realistas. Los pacientes que esperan perder mucho peso en poco tiempo están prácticamente condenados a la decepción. Los programas de tratamiento médico, incluso los que incluyen farmacoterapia, tienen por objeto conseguir una pérdida de peso sostenida de más del 10%. Aunque esta pérdida de peso es suficiente como para reducir de forma importante las complicaciones médicas asociadas a la obesidad, la decepción al perder solamente el 10% del peso corporal puede hacer que el paciente abandone un tratamiento médico que estaba siendo eficaz.
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el médico es convencer al paciente de que llevar a cabo cambios en el estilo de vida que conduzcan a una pérdida de peso moderada, 10%, constituye un objetivo inicial razonable. A veces es necesario retrasar la puesta en marcha del programa de tratamiento si el paciente no está preparado para hacer los cambios necesarios en su estilo de vida. En este caso, una estrategia razonable consiste en recordar periódicamente al paciente los posibles beneficios que tendría para su salud mejorar sus hábitos de actividad y alimentación. Cuando la voluntad de hacer los cambios se confirma, las probabilidades de que el tratamiento sea satisfactorio aumentan. Tratamiento. La obesidad representa una respuesta del individuo al entorno sobre una base genética y de conductas aprendidas y lo mejor es considerarla como una enfermedad crónica. Por tanto, hay que contemplar el tratamiento como un asunto a largo plazo, de forma muy similar a lo que sucede con la diabetes, la hipertensión o la dislipidemia. Una restricción calórica intensa puede dar lugar a una pérdida de peso importante, pero sin estrategias para asegurar la continuidad de los cambios de conducta, la grasa corporal se recupera siempre. En la medida en que los factores ambientales contribuyen al estado de sobrepeso del paciente y como es poco probable que el entorno general cambie, el paciente tiene que aprender cómo mantener los cambios del estilo de vida, alimentarios y de actividad, para que la pérdida de peso sea permanente. Las técnicas de modificación conductual, que pueden ayudar a los pacientes a detectar y a evitar los factores ambientales que originan su comportamiento sedentario y su alimentación excesiva, pueden incrementar la probabilidad de que los pacientes se adapten a estos cambios de estilo de vida. En un estudio aleatorizado se ha demostrado que una intervención intensiva en cuestiones relacionadas con el estilo de vida, en comparación con únicamente apoyo y educación, está relacionada con un menor número de ingresos hospitalarios, menos medicación y menores costes sanitarios en adultos con sobrepeso o obesos y con diabetes de tipo 2. Reducir el aporte energético es la medida más eficaz y efectiva para perder peso. Por ejemplo, conseguir un déficit diario de 500 kilocalorías reduciendo la ingesta de alimento permitirá, en teoría, alcanzar una pérdida de peso de 0,45 kilogramos de grasa por semana. Aunque también es posible, resulta mucho más difícil aumentar el gasto energético en 500 kilocalorías semana mediante el ejercicio. Sin embargo, una mayor actividad física sí puede evitar la ganancia de peso, o la recuperación del peso después de haberlo perdido. Algunos pacientes son capaces de cambiar sus hábitos de comida y actividad por sí mismos si se les proporciona la información adecuada, mientras que otros necesitan intervenciones formales o informales de modificación de la conducta que les ayuden a hacer los cambios. En algunos casos, puede ser necesario recurrir a la farmacoterapia o a la cirugía para tratar la obesidad. En la figura se recoge un diagrama de flujo de la forma de valorar y tratar a los pacientes con sobrepeso y obesidad. Figura 220, 1. Diagrama de flujo para evaluar y tratar el sobrepeso y la obesidad. Dieta. Si se quiere mantener la pérdida de peso, los cambios en los hábitos alimentarios han de ser permanentes. Un dietista diplomado con experiencia puede valorar los hábitos alimentarios del paciente y proporcionar la educación necesaria. La anamnesis referida a la dieta permite identificar algunas conductas alimentarias que dan lugar a una ingesta de energía excesiva. Aunque es importante modificar las conductas alimentarias adversas concretas, los pacientes tienen que conocer algunos principios generales relacionados con la dieta. La reducción de la densidad energética de los alimentos, lo que en la mayoría de los casos se consigue reduciendo la grasa de la dieta, puede hacer que los pacientes se sientan satisfechos consumiendo menos calorías. La directriz National Institutes of Health y el National Heart, Lung, and Blood Institute American Heart Association American College of Cardiology y Obesity Society relativa a la obesidad recomienda a los médicos prescribir entre 1200 y 1500 kilocalorías por día a las mujeres y entre 1500 y 1800 kilocalorías por día a los hombres. Otra posibilidad es recomendar dietas que originen un déficit energético diario de entre 500 y 750 kilocalorías por día.
Como parece que no hay ninguna dieta que presente ventajas claras sobre las demás en lo que respecta a la pérdida de peso, se recomienda que se prescriba alguna de las dietas basadas en la evidencia que restringen ciertos tipos concretos de alimentos, por ejemplo, alimentos de alto contenido en hidratos de carbono, con bajo contenido de fibra o con muchas grasas, para generar un déficit energético debido a la disminución de la ingesta y, al mismo tiempo, para abordar cuestiones como la dislipidemia, la diabetes o la hipertensión. Se debe informar a los pacientes de que el consumo de alimentos con alto contenido en agua y fibra, frutas, verduras, legumbres y sopas, puede producir saciedad sin aportar excesivas calorías. Se debe desaconsejar a los pacientes el consumo de bebidas que contengan cantidades importantes de calorías, sobre todo de refrescos azucarados. Finalmente, se deben promover pautas de alimentación a intervalos de tiempo regulares. Continuamente se promocionan dietas nuevas que prometen una pérdida de peso fácil. Una característica común de todas ellas es su pretensión de que las propiedades específicas de determinados alimentos ayudan a las personas a adelgazar o que, por el contrario, son la causa de la obesidad. Si se siguen, la mayoría de estas dietas producen una pérdida de peso debido a la reducción de la ingesta energética. La ingesta reducida puede deberse a la monotonía de la dieta, y no se ha identificado ninguna que haga que la pérdida de peso esté relacionada con principios fisiológicos. Aunque existen distintas estrategias dietéticas que pueden ser eficaces para promover la pérdida de peso, en caso de que no se disponga de datos fiables acerca de la seguridad y eficacia de una determinada nueva dieta, se debe solicitar que ésta sea revisada por un experto en seguridad nutricional. La directriz National Institutes of Health y el National Heart, Lung, and Blood Institute, American Heart Association, American College of Cardiology y Obesity Society sobre obesidad señala que existen muchas dietas útiles para que los pacientes consigan perder peso de forma sostenida y clínicamente significativa. Por tanto, ¿qué dieta se recomiende? Dieta de los Dietary Approaches to Stop Hypertension, dieta mediterránea, dietas de alto contenido en hidratos de carbono y bajo contenido graso, o de alto contenido graso y bajo contenido en hidratos de carbono, puede tener menos importancia que el hecho de que al paciente le sea relativamente fácil respetarla. Los mejores resultados se obtienen mediante modificaciones radicales del estilo de vida del paciente, para las que son precisas intervenciones conductuales presenciales y de alta intensidad. Las dietas extremadamente bajas en calorías, menor que 800 calorías por día, se siguen utilizando para conseguir pérdidas de peso muy rápidas. Aún así, cada vez se emplean menos, porque los resultados a largo plazo de estas dietas no son mejores, y muchas veces son incluso peores, que los de las dietas hipocalóricas, estándares unidas a cambios del comportamiento. La costosa monitorización analítica necesaria en las dietas muy bajas en calorías, sin un mejor resultado a largo plazo, ha planteado dudas sobre la relación entre coste y beneficios de esta estrategia. Actividad física. El aumento de la actividad física a largo plazo, bien a través de las actividades de la vida diaria o mediante un ejercicio regular, es esencial para evitar la recuperación del peso al aumentar la cantidad del peso perdido tras una pérdida de peso satisfactoria. Por desgracia, muchas personas con sobrepeso o obesas no están en forma y son incapaces de andar sin parar 1,5 kilómetros. Para la mayoría de las personas adultas no es posible consumir grandes cantidades de energía mediante el ejercicio físico. Por ejemplo, una persona de 70 kilogramos que camina 1,5 kilómetros gasta solo alrededor de 100 kilocalorías. La mayoría de los pacientes no pueden adelgazar solo incrementando el ejercicio que hacen. Sin embargo, casi todos son capaces de mantener la pérdida de peso aumentando su actividad física. El mantenimiento satisfactorio de la pérdida de peso requiere que el gasto energético diario sea un 80 al 90% mayor del índice metabólico en reposo, lo que supone un incremento considerable para la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, alguien con un índice metabólico en reposo de 1500 kilocalorías por día necesitaría gastar alrededor de 1000 kilocalorías por día en actividades físicas para lograr este objetivo. Las actividades distintas al ejercicio son un medio importante para conseguirlo. La estrategia que se aplica con mayor frecuencia es aumentar el tiempo que el paciente pasa andando a lo largo del día.
Aparte de sus efectos sobre el peso, la actividad física regular es beneficiosa para la salud en otros aspectos, como la disminución de mortalidad cardiovascular y general, y la promoción de un mejor estado de humor y cognición. Las opciones para aumentar la actividad física son el ejercicio, deportes o ejercicios para mantener la forma física, y la aplicación de cambios del estilo de vida. Ambos métodos pueden mejorar el estado físico y permitir la estabilización del peso. Sin embargo, persuadir a los pacientes obesos para que aumenten su actividad no es nada fácil. Los médicos pueden comenzar preguntando a los pacientes por sus hábitos de actividad actuales y pasados y por los obstáculos que perciben para aumentar su actividad física. Con ello se logra el objetivo de estimular de forma discreta a los pacientes para que piensen en estos aspectos. También puede ser útil preguntar al paciente qué beneficios personales cree que conseguirá aumentando su grado de actividad. Si los pacientes acceden a comenzar un programa de ejercicio o de actividad física, necesitarán controlar su actividad y establecer objetivos realistas sobre la cantidad de ejercicio que pueden desarrollar. La fácil accesibilidad a los podómetros y dispositivos de control de actividad electrónicos ofrece un medio práctico para que los pacientes controlen su actividad física a lo largo del día y valoren los efectos que los cambios del estilo de vida producen en su nivel de actividad. Se debe recomendar a los pacientes que adquieran dispositivos cuya exactitud contando pasos haya sido demostrada. El autocontrol durante 1 a 2 semanas de la cantidad de pasos que se dan al día puede proporcionar al paciente una buena información sobre su nivel de actividad basal. Muchos estadounidenses apenas dan 4.000 o 5.000 pasos al día, cuando la cantidad de pasos necesaria para mantener una pérdida de peso significativa puede ser de 15.000 a 17.000. En la mayoría de las personas es probable que un incremento paulatino del número de pasos diarios mediante una serie de cambios en los hábitos, por ejemplo, aparcar más lejos, caminar durante los descansos en el trabajo, resulte más eficaz a largo plazo que un sistema establecido de 2 horas diarias o más de marcha continua. Modificación de la conducta. Los pacientes que no son capaces de cambiar sus hábitos de alimentación o de actividad por sí mismos o con un asesoramiento informal en la consulta, pueden acudir a un médico intervencionista experto en terapia conductual. Los objetivos son ayudar a los pacientes para que modifiquen los hábitos de alimentación, actividad y pensamiento que los predisponen a la obesidad y se centran en las vías específicas para lograr estas metas. Estas vías pueden ser la identificación y eliminación de los obstáculos que se oponen al desarrollo de mejores hábitos de alimentación y actividad. Deben estimularse los cambios de conducta pequeños, crecientes y constantes. Se considera que una característica esencial para el éxito es el autocontrol de la alimentación y la actividad, porque la mayoría de los pacientes obesos infravaloran su ingesta alimentaria y sobrevaloran su ejercicio. Para ayudar a los pacientes a superar los procesos de pensamiento que pueden conducir al fracaso de un programa de control del peso, se ha introducido la reestructuración cognitiva en la que se les enseña a identificar, a enfrentarse y a corregir los pensamientos autofrustrantes. Tabla 220, 6. Indicaciones para el tratamiento farmacológico de la obesidad. Índice de masa corporal mayor que 27 kilogramos por metro cuadrado. Una o más complicaciones o cuadros que es probable que mejoren con la pérdida de peso. Fracaso previo del tratamiento conservador con intervención conductual, dieta y ejercicio. Aceptación de realizar un ensayo previo de 2 a 4 semanas haciendo los primeros cambios dietéticos y de ejercicio antes de iniciar la farmacoterapia. Aceptación de continuar el tratamiento con dieta, ejercicio y modificaciones conductuales mientras se hace el tratamiento farmacológico. Aceptación de un seguimiento periódico. Las mujeres premenopáusicas, que pueden quedarse embarazadas, deben usar alguna forma de anticoncepción. Prueba de embarazo al iniciar el tratamiento si existe alguna posibilidad de gestación. Y ausencia de contraindicaciones de un fármaco concreto de los utilizados en el tratamiento farmacológico. Los mejores resultados en cuanto a pérdida de peso se obtienen mediante intervenciones conductuales integrales, presenciales y de alta intensidad, mayor o igual a 14 sesiones en 6 meses, con las que se consigue un promedio de 8 kilogramos de pérdida de peso, 5 al 10% del peso corporal, en 6 meses.
Con otras estrategias en que se utilizan sistemas de apoyo a distancia, teléfono o internet, entre las que se encuentran algunos programas informáticos comerciales, también se pueden conseguir disminuciones del peso, pero en general de menor magnitud que mediante las estrategias presenciales. Es preferible utilizar programas cuyos resultados hayan sido publicados en revistas científicas prestigiosas. Sería conveniente que los médicos que deriven a sus pacientes a programas intensivos e integrales de intervención sobre el comportamiento recopilen datos sobre los resultados obtenidos mediante los mismos. Farmacoterapia. En la actualidad el número de fármacos disponibles para ayudar a los pacientes a perder peso es limitado. Lo idóneo es que cualquier medicación para el tratamiento de la obesidad sea prescrita en el contexto de una intervención integral sobre el estilo de vida y por médicos expertos en su utilización. Los tratamientos farmacológicos para la obesidad no son aplicables a todos los pacientes obesos o con sobrepeso. En la tabla se recogen los criterios que deben ayudar a seleccionar a los pacientes para un tratamiento farmacológico. Como este tipo de tratamiento expone a los pacientes a algunos riesgos y gastos, es razonable exigir un beneficio objetivo. Un argumento racional es que debe darse prioridad a los que tienen una o varias complicaciones o cuadros médicos que es probable que mejoren con la pérdida de peso. Cuando se prescribe una medicación para la obesidad, es importante establecer unos objetivos claros en relación con la pérdida de peso y con los beneficios para la salud. Fármacos existentes en estos momentos. Los fármacos actualmente disponibles para uso a largo plazo actúan reduciendo el apetito o inhibiendo la lipasa pancreática con la consiguiente maldigestión de la grasa. La fentermina solo está aprobada para su uso a corto plazo, 3 meses. Entre los fármacos autorizados recientemente por la Food and Drug Administration para el tratamiento crónico de la obesidad se encuentran la lorcaserina, un agonista selectivo de los receptores 2C de serotonina, una asociación de topiramato y fentermina, y una asociación de bupropión y naltrexona. Como el peso que se pierde con la farmacoterapia, sobre todo si se utiliza fuera de un programa completo, se vuelve a ganar cuando se interrumpe la medicación, las mejores elecciones terapéuticas son los fármacos aprobados para un uso a largo plazo. Cuando se administra Orlistat en la dosis habitual de 120 mg 3 veces al día con las comidas, alrededor del 30% de la grasa de la dieta no se absorbe. Como es lógico, no son infrecuentes los efectos secundarios gastrointestinales, como manchado aceitoso, dolor abdominal, flatulencia excesiva, sensación de urgencia para la defecación y heces grasas o aceitosas. Estos efectos secundarios disminuyen con el tiempo, y el uso simultáneo de laxantes que aumentan el volumen de las heces, por ejemplo, siliumometilcelulosa, puede reducir los síntomas. En los pacientes tratados a largo plazo con Orlistat se recomienda un suplemento multivitamínico diario. Si la dieta que se consume no tiene grasa no es necesario tomar Orlistat. El Orlistat puede adquirirse sin receta y mejora los resultados de los programas de tratamiento médico que incluyen dieta, ejercicio y modificaciones de la conducta, con lo que casi duplica el porcentaje de pacientes que alcanzan el objetivo de pérdida de peso, 10% del peso corporal. La asociación de fentermina y topiramato en cápsulas de liberación prolongada está autorizada para el tratamiento crónico de la obesidad. Con las dosis más elevadas, 15 mg de fentermina por 92 mg de topiramato con liberación controlada, se han obtenido pérdidas de peso a los 2 años de alrededor del 10% por término medio, un 8% más que con placebo, con una disminución de peso de un 10% en algo más de la mitad de los pacientes y de un 20% en el 15% de los pacientes. Como los dos componentes de este tratamiento habían sido autorizados con anterioridad, el topiramato como anticonvulsivo y para la prevención de la migraña, los efectos adversos más comunes fueron infecciones del tracto respiratorio superior, estreñimiento, parestesias, sinusitis y sequedad de la boca. La incidencia de efectos adversos en un individuo concreto disminuye significativamente tras el primer año de tratamiento. La lorcaserina inhibe la vía de la serotonina de manera parecida a la fenfluramina, pero sin los efectos valvulopáticos que ejerce esta última sobre el corazón. Los pacientes tratados con 10 mg por día de lorcaserina durante un año perdieron una media de 5,8 kg en comparación con los 2,2 kg que perdieron los individuos tratados con placebo.
Después del primer año, el 47% de los pacientes tratados con lorcaserina perdieron al menos un 5% de su peso corporal, en comparación con solo el 20% de los pacientes en el grupo placebo. La asociación de bupropión y naltrexona va dirigida hacia las vías dopaminérgicas que controlan el efecto de gratificación y el comportamiento adictivo. Con estos fármacos se consigue una disminución del peso parecida a la que se obtiene con otros medicamentos, y no presentan apenas efectos adversos ni riesgo de uso abusivo. Resultados satisfactorios del tratamiento médico. Se ha calculado que más del 95% de las personas que inician autodietas o dietas de moda no logran mantener una pérdida de peso significativa que pueda considerarse valorable desde el punto de vista de los beneficios para la salud. Los datos publicados relativos a 2 programas comerciales han mostrado mejores resultados. Estas intervenciones de carácter comercial para la pérdida de peso consistieron en una intervención integral y presencial, y con ellas se obtuvieron pérdidas de peso de entre 4,8 y 6,6 kilogramos por término medio en 6 meses, según ensayos clínicos en los que los individuos se alimentaban con alimentos convencionales, y de entre 6,6 y 10,1 kilogramos a los 12 meses cuando la alimentación se basaba en preparados alimenticios. Con los programas integrales para el tratamiento del sobrepeso que se proporcionan en ciertas instituciones médicas académicas y que se basan en técnicas de modificación del comportamiento, en instrucciones dietéticas y en la actividad física, se pueden obtener resultados tan impresionantes como estos, o incluso mejores. Se pueden conseguir pérdidas medias de peso de alrededor del 10% en un año, y mantenerlas durante 1 o 2 años, según la intensidad del seguimiento. Con la adición de fármacos, si es que está indicada, se pueden conseguir resultados todavía mejores. Cirugía bariátrica. El tratamiento quirúrgico puede proporcionar pérdidas de peso mayores a las obtenidas con los tratamientos farmacológicos en pacientes obesos de las clases 2 y 3 con complicaciones médicas susceptibles de mejorar con la pérdida de peso, como diabetes de tipo 2 no controlada, en casos en que otros tratamientos médicos previos han fracasado. Los pacientes con un índice de masa corporal de 35 a 40 y complicaciones potencialmente mortales pueden ser candidatos a la cirugía, pero los más típicos son los que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 y complicaciones graves. Como los riesgos y los costes del tratamiento quirúrgico son mayores que los del tratamiento médico, la selección de pacientes candidatos a la cirugía debe ser llevada a cabo considerando la relación entre riesgo y beneficio. Las contraindicaciones son el abuso activo de sustancias, una clara falta de seguimiento del tratamiento médico o imposibilidad para hacerlo, y esquizofrenia, trastornos de personalidad limítrofes o depresión no controlada. Para que los resultados sean óptimos es importante la participación de un equipo multidisciplinario con un médico, un dietista, un psicólogo o un psiquiatra con experiencia en este campo y un cirujano experto en las intervenciones bariátricas. Una parte importante del proceso de evaluación es la definición de las expectativas. No es probable que los pacientes sometidos a cirugía bariátrica consigan su peso ideal. Una pérdida de peso satisfactoria típica se define como una pérdida media del 50 al 60% del exceso de peso corporal, que es un criterio difícil de explicar a los pacientes. Es más sencillo indicarles que en los mejores casos se obtienen disminuciones de peso de entre el 25 y el 35% del peso corporal. Para lograr los mejores resultados de la pérdida de peso a largo plazo, se recomienda el apoyo permanente de los cambios necesarios de la conducta. Se han utilizado diversos procedimientos quirúrgicos bariátricos. La derivación y ayuno ileal dejó de practicarse hace ya mucho tiempo debido a sus complicaciones, entre las que se encuentran la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal y las artropatías. Hoy en día solo se ve en quienes fueron sometidos a cirugía bariátrica hace más de 3 décadas, cuando se presentan con alguna de las complicaciones mencionadas. Se utilizan procedimientos que modifican la capacidad del estómago, bandas gástricas implantadas mediante laparoscopia o gastrectomía en manga, sin dar lugar a malabsorción de nutrientes, pero que suelen ser generalmente menos eficaces que la derivación gástrica en Iderrox en términos de pérdida de peso a largo plazo y de éxito quirúrgico inmediato.
La derivación pancreático-biliar parcial, la derivación gástrica en Iderroux con extremidad muy larga y los procedimientos de división biliopancreática con interrupción duodenal dan lugar a una malabsorción que origina mayores pérdidas de peso que la derivación gástrica en Y de Roux estándar. Desgraciadamente, con estos procedimientos son mucho más frecuentes los déficits graves, incluso fatales, de vitaminas y minerales. En la actualidad, la utilización de técnicas laparoscópicas en la cirugía bariátrica es rutinaria, ya que se ha comprobado que, en comparación con los procedimientos abiertos, reducen el tiempo de hospitalización y la incidencia de hernias incisionales. Tras la cirugía, casi toda la pérdida de peso se produce durante los primeros 1 a 2 años. Los porcentajes de éxito a largo plazo, mayor que 5 años, son extraordinarios en los buenos programas. En la práctica totalidad de los pacientes que consiguen una pérdida de peso satisfactoria, las complicaciones médicas de la obesidad mejoran de forma espectacular, lo que ha hecho que la cirugía bariátrica se haya convertido en una herramienta importante en el tratamiento de la obesidad grave con complicaciones médicas. Los resultados de la derivación gástrica en Iderroux para el tratamiento de la obesidad patológica han sido muy buenos, con éxitos en alrededor del 70% de los pacientes según las definiciones anteriores. La mortalidad y la morbilidad, es decir, infección, pérdida por la anastomosis, dehiscencia de la sutura, de esta intervención son bajas en los centros con experiencia, a pesar de que se trata de una población de alto riesgo. Las bandas gástricas implantadas mediante laparoscopia fueron muy utilizadas debido a su bajo riesgo a corto plazo, pero en la actualidad no lo son tanto, porque la disminución de peso que proporcionan es menor y porque pueden dar lugar a complicaciones a largo plazo, como deslizamiento y desgaste de la banda, y recuperación del peso perdido. No se sabe todavía si los resultados obtenidos con la gastrectomía en manga serán más parecidos a los de la derivación gástrica o a los de la implantación de bandas gástricas. Después de llevar a cabo cualquier procedimiento que implique malabsorción, los pacientes deben ser sometidos a un seguimiento específico para la detección de efectos nutricionales adversos. También es necesario el seguimiento a largo plazo de los pacientes que se han sometido a una cirugía de derivación gástrica para garantizar una nutrición adecuada de proteínas, calorías, vitaminas y minerales. El suplemento de vitamina B12, hierro y calcio a los preparados multivitamínicos estándar se añade de forma sistemática. Las consecuencias nutricionales más frecuentes de los procedimientos de malabsorción son los trastornos del metabolismo del calcio y de la vitamina D, aunque muchos pacientes con obesidad mórbida presentan concentraciones bajas de vitamina D antes de ser intervenidos quirúrgicamente. Un aumento de la fosfatasa alcalina ósea puede anunciar una deficiencia de calcio o de vitamina D. Las concentraciones plasmáticas bajas de vitamina D y una excreción urinaria de calcio baja deben impulsar la instauración rápida de tratamiento sustitutivo. Se han descrito deficiencias de hierro y de otras vitaminas liposolubles, así como algunos casos de deficiencia de cobre que han aparecido más de 5 a 10 años después de la intervención. También existen casos de hipoglucemia de origen pancreático que se desarrollan tras la cirugía bariátrica. Los síntomas son fundamentalmente postprandiales, y en algunos casos lo suficientemente graves como para hacer precisa una pancreatectomía parcial. Prevención. El espectacular aumento de la prevalencia de la obesidad en las últimas décadas indica claramente la necesidad de disponer de las estrategias preventivas. Las estrategias de salud pública que insisten en la educación han sido casi siempre insatisfactorias en lo que se refiere tanto a la prevención de la ganancia de peso como a la pérdida de peso. En este sentido, son más eficaces las estrategias de salud pública que prácticamente imponen los cambios de conducta. A menos que se hagan esfuerzos generalizados para combatir el problema de la obesidad, es probable que su prevalencia y sus complicaciones se conviertan en un problema sanitario cada vez más importante en Estados Unidos.